hueso balaceado, agujerado, o sea. Bueno, para empezar, normalmente eran heridas de alto calibre. ¿A qué me refiero? No es solamente el orificio de entrada y el orificio de salida. Es el de entrada con su tatuaje de fuego, más aparte toda la onda explosiva. Aquí, más que nada, es control de daños. Porque, una fractura por arma de fuego se considera una fractura expuesta. Entonces se debe de manejar con antibióticos. Ahora aparte, lo que hace a veces más daño que el propio proyectil es la onda expansiva que deja. Porque esa va a lesionar arterias, va a lesionar nervios. Nosotros recibíamos pacientes, por ejemplo, balaceados, recibíamos malitos, por así decirlo, y recibíamos federales y militares. Nosotros éramos como que el hospital de choque donde llegaban, nos tocaba estabilizarlo. ¿Qué hospital era? ¿Se puede saber? Es el general de Ciudad Victoria. No, pues sí, buena geografía. Pero imagínate ahí estar conviviendo con... Es que en realidad, mira, yo nunca tuve ningún problema con ellos. Sí Ujú. sabíamos porque después nos enterábamos. Pero en verdad, a nosotros nos respetaban mucho todos los que éramos del hospital y nunca tuvimos ningún problema. A lo mucho, a lo mejor lo de la carretera, porque, por ejemplo, con lo que comenté mi compañero, como que ya sabían quiénes eras. Sí. Y la verdad, yo nunca tuve ningún problema. ¿Tenían algún tipo de seguridad ahí en el No hospital? seguridad, pero en realidad, vaya, si tú no andabas metido en cosas malas, no se metían contigo. ¿Y llegaste a hacer alguna cirugía por debajo del agua? O sea, que te hayan contactado malitos por fuera de que hoy sabes que llegó este herido, ten el efectivo y cállate el hocico. No. A nosotros lo único que nos tocó es cuando los llevaban los militares o federales. Me tocó una vez, sí, de uno que fue un secuestrador, pasarlo a un lavado mecánico. Y de hecho se acerca el militar. Yo era el R superior en ese momento. Me dice, doctora, ¿cuánto se va a tardar en el lavado? Porque no tenemos que llevar ya, es un secuestrador. No Y yo, mames. perfecto, me tardo menos de una hora. Y de hecho apenas salimos de quirófano y los militares ya lo ¿Qué estaban pasó por tu esperando para mente? llevárselo. ¿Qué pasó? Bien, Es que bien. entras, vaya, como médicos es un juramento, ¿sí? Juramento hipocrático, en el cual tienes que ayudar a la persona y salvarlo independientemente. Pero, vaya, pasan muchas cosas por tu cabeza. Es como que no manches, esta persona estuvo haciendo mal. ¿No trabajas ¿Sí? igual o sí? En cierta forma, no, pero lo tienes que hacer. Bueno. Vaya, como que lo tienes que hacer, aunque ¿No tú con no la misma quieras. sensibilidad? No sensibilidad, porque en cierta forma lo tienes que hacer. O sea, ahí tienes que separar lo que tú sientes y lo que eres a lo que tienes que hacer, porque es tu responsabilidad como médico. Es Ajá. una persona que ocupa ayuda. Independientemente si es una persona buena, es un hijo de la chingada. Aparte por ejemplo, olvídate de tu familia, Ajá. pero algún tipo de persona con ciertas condiciones en las que tú hayas dicho, aquí me esmeré porque se me desbordó la sensibilidad en algo. Sí, hay casos que te ganan. Fíjate, hay casos en los cuales tienes una gran empatía por el paciente, tanto por la historia de todo lo que sufrió, de cómo lo ves luchar para salir adelante, sí. Como Ese por sí. ejemplo, Hablemos de lesiones, por ejemplo, traumáticas fuertes, pérdidas de extremidades, pérdidas de función. Un ejemplo, lesiones de columna. Vamos. En las lesiones de columna, a veces cuando son degenerativas, pues el paciente va perdiendo gradualmente, ¿sí? Pero cuando es un traumático, una fractura, luxación, un carreterazo, lo que tú quieras, es una pérdida aguda de la cual tú no estás preparada y no sabías. Entonces, muchas veces va a haber lesiones que van a provocar un cese de la función medular. Y a veces es transitorio y tiene que haber mucha rehabilitación. Entonces, a veces el mismo paciente, tú le ves las ganas que tiene de seguir adelante, ya sea que queden en silla de ruedas o no, le echan muchas ganas. Y esos tipos de pacientes, bueno, para mí, que no se rinden, que siguen adelante, me llegan mucho. ¿Y te llegó, por ejemplo, a tocar algún paciente al que le tuvieras que decir de que sabes que pues ya, o sea, Ajá. estás vivo, pero ya no vas a caminar? Sí, fíjate, No. degenerativos. Por Ah, ok. ejemplo, un paciente que llegó con una lesión medular de 4 meses. Lo trataron como un infarto medular, así le dijeron, pero el paciente tenía una compresión. Y el problema es que cuando hay un daño a un nervio, ya sea periférico o médula, ya no regresa. Entonces el paciente se te lo mandan con mucha ilusión. Es que ocupo operarme para volver a caminar. Y le preguntas, bueno, ¿cuándo pasó esto? No, pues fue súbito hace 4 meses. Bueno, algún tratamiento, alguna cirugía, no. ¿Qué hemos recuperado? Nada. Tú ves la imagen, ya ves cambios y lamentablemente todo lo que es cerebro, médula, nervios, una vez dañado ya no se Muerto ya. recupera. Pero, por ejemplo, eso es una pregunta muy personal. O sea, ¿tú ya estás preparada para dar ese tipo de noticias o a la fecha como quiera te sigue causando como conflicto internamente? No, ya te acostumbras. O sea, ya te vale madre en cierta No me manera. vale madre, pero vaya, aprendes uno. Eres
el médico se supone que es una persona de respeto, eres la persona que sabes, ¿sí? Sí sientes empatía por el paciente y tratas de buscar la manera más adecuada, más cómoda, con el mayor tacto para poder decir. A nosotros como trauma no nos toca tanto como cirujanos o algo decir, no, es que falleció. Hicimos todo lo posible, falleció, como un urgenciólogo o un cirujano. Pero el mismo duelo que siente la persona, vaya, tanto el familiar por alguien que fallece como alguien de perder la función completa o perder una extremidad es fuerte. Entonces tienes que buscar un tacto para tener empatía con el paciente y ayudarlo, porque al fin y al cabo es un duelo. Doctora Bongles, ¿qué ocurre o si te ha tocado ver cuando alguna persona tenga el umbral del dolor muy alto, que tú digas, híjole, Sí. no sé cómo, o sea, no te tuvimos que poner anestesia, no te estamos dando medicamento para el dolor y pareciera que no lo ocupas? ¿Qué ocurre ahí? Y si nos lo puedes describir. De umbral alto del dolor, Uh-huh. o sea, hay un chorro de casos y hasta parece, vaya, normalmente aguantan más las mujeres que los hombres. Sí. Y comprobado. Y entre más rudo, más se vea, más chillón. Más puto, güey. Neta. Sí, Sí, no, sin ofender, Sin pero sí. Ofelia. Me ha tocado ver señoras ya grandes, viejitas, así que dicen de rancho, aguantadoras, caminando con fracturas de cadera. O sea, la cadera rota, el hueso roto, que es uno de los dolores fuertes, caminando. Uh-huh. O lleva 2-3 días y sí, pero me duele apoyar y no me muevo, aquí me quedo. Oh, no. Y me ha tocado, sí, pacientes. ¿Pero y en qué crees que consista eso? Es que la varía. sensibilidad, pues. Sí. El umbral del dolor varía mucho del paciente. También hay otro tipo de enfermedades, como se llama una fibromialgia, en la cual la alteración o el tacto al dolor está alterado. Si yo toco a una persona, vamos a sentir que la tocamos. Pero en la fibromialgia, ese toque puede sentir que la estoy golpeando o que le estoy enterrando algo. Y el umbral del dolor varía mucho en la persona. O sea, no hay algún factor de que es que por esto él va a tener mayor umbral o por esto tiene menor umbral. A lo mejor los deportistas sí tienen un umbral un poquito más alto al dolor porque están acostumbrados a microtraumatismos. Y el cuerpo se acostumbra a ese tipo de impacto, ese tipo de microdolor y lo va soportando cada vez más a alguien que es completamente sedentario. Cabrón, güey. ¿Quién lo diría, no, Vamos con la siguiente sección. Es la voz del tímido, doctora. Pues bueno, son preguntas de la audiencia, nuestro pequeño nicho de fans que se hacen presente en nuestras redes y pues ellos te preguntan. Sari Roche, la hermana de Pablo, te mandamos un saludo. Pablo te hubiera dicho que te ama. Bueno, yo no te lo digo porque no te conozco, pero dice, ¿cuál es la lesión o situación más rara o difícil que te has enfrentado? Situación más rara o difícil. Va. Vaya, la gente que me conoce sabe que hace poco falleció mi papá. Ok.